una visión, ¿no?, del hecho que está aconteciendo sin ver lo propio. Porque yo que he sido muy crítico, y lo soy desde este lugar, de las cosas que han hecho algunos radicales en este tiempo y en otros, y sobre todo respecto al legado de Alfonsín, pero también veo en el peronismo y en el kirchnerismo una crítica acérrima, con razón puede ser, sin ver hacia atrás. El peronismo gobernó 10 años con Menem, y todos calladitos la boca, o buena parte calladito la boca, y viendo qué negocio podían hacer, y cuando, bueno, se terminaron de pelear al final. Vamos a hablar con Hernán Rossi, que es secretario general de la Convención de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va, Hernán? Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos. ¿Qué va a pasar con los muchachos o muchachas, no sé si había alguna diputada también, de los díscolos que fueron a ver a Milei, ¿no?, y que generó una suerte de mini escándalo político en la Argentina? Sí, con una gran decepción por parte del conjunto de la militancia del partido, porque aparte fue en un tema muy caro al pensamiento del radicalismo. Hay pocos temas que unifican tanto a los radicales como los que más necesitan, y vaya si los diputados, si los senadores, perdón, si los jubilados, perdón, están en una situación difícil en la Argentina. O por ejemplo la cuestión de la educación, del presupuesto universitario. Pocas cosas nos unifican como eso. Entonces la sorpresa mayúscula cuando un grupo de diputados votó diferente a lo que ellos mismos habían votado poquito tiempo antes, fue realmente decepcionante. Nosotros pusimos en marcha la Carta Orgánica. Esto significa suspender provisoriamente su afiliación, elevar el caso al Tribunal de Conducta del partido, el Tribunal de Ética del partido, que es el que va a tener que dictar una sentencia, y bueno, esa sentencia será, por supuesto, también apelable al Pleno de la Convención. En un par de meses sabremos cuál será la suerte de estos diputados, pero en definitiva lo que nosotros queremos es dar una fuerte señal de que tenemos que volver a ser un partido, que no importa que tan grande sea el bloque, sino que lo importante es que la gente sepa, tenga la previsibilidad de cómo se va a comportar un radical frente a temas fundamentales de la vida del país, ¿no? Cuando pasa un radical, se sepa que en un tema como de los jubilados, ese radical va a estar del lado de los jubilados. Claro. Y lo mismo con la educación, y lo mismo con la salud. Es decir, queremos recuperar la identidad. Sí, ahora, ¿la identidad de ustedes se rompe cuando sellaron el acuerdo, alianza o lo que sea en Gualeguaychú, o lo aceptaron con Macri? Ese fue un proceso muy difícil para el partido, porque fue una alianza contra natura, fue una alianza que no tenía que ver con nuestros principios, nuestros valores históricos, con el programa, pero creímos que frente a la necesidad de darle al país una alternativa, y frente a la promesa de que eso iba a funcionar como una coalición de gobierno, que luego no fue así, No fue. Es decir, que íbamos a ser escuchados, lo íbamos a poder hacer. Claramente nos equivocamos y fracasamos rotundamente, porque ese no fue un gobierno de una coalición, fue el gobierno del presidente Macri, y en todo caso de su partido. Bueno, pero hay que aprender de la historia, Nosotros no tenemos que volver a hacer alianzas contra natura, y precisamente el debate que hoy tiene el radicalismo en su seno es que hay algunos correligionarios que piensan que es posible formar parte del gobierno de Milei, cuando en realidad, al perder las elecciones, la sociedad nos puso en el lugar de la oposición, y en una democracia moderna, consolidada, de avanzada, los que perdemos las elecciones estamos en la oposición y nos dedicamos a hacer oposición y a construir la alternativa para que cuando la gente decida cambiar, encuentre otra opción. Porque si solo es estar en el poder, entonces la política pierde sentido. Ahora, ¿no le parece a usted que el caso de Milei es un caso inclusive especialísimo en la nueva democracia argentina, desde la primavera de Alfonsín hasta acá, más allá de los años del kirchnerismo o de Carlos Menem, y yo diría incluso también del proyecto, o cuando se puso más liberal, en realidad conservador,
de la Rúa? Digo, por el estilo, por la forma, por la agresividad, porque acabo de leer que vienen asesores de un ultraderechista Orbán a la Argentina a preparar los cuadros y todo el sistema de fake y de todo lo que opera el gobierno. ¿No le parece que es un caso extremo de muchas de las cosas que han pasado en la Argentina, esto de Milei? Sí, claro. Y yo creo que por lo menos puedo decir que hay dos causas de este caso. La primera la tenemos nosotros, los partidos políticos históricos, más tradicionales del sistema de partido de la Argentina, que evidentemente hemos venido fracasando en darle respuestas a la sociedad sobre sus demandas más importantes. Y la segunda, que la sociedad finalmente necesita creer, necesita confiar. Nosotros no le podemos decir ahora a la sociedad, si bien sabemos que es así, nosotros creemos que es así, no le podemos decir, mire, usted ahora tiene que esperar 3 años hasta el próximo turno y mire, sabe que este gobierno va a fracasar. Yo sé que va a fracasar, tengo la convicción profunda de que va a fracasar, pero la ciudadanía tiene derecho a pensar que este gobierno no va a fracasar. Y entonces, ante la frustración de los partidos que antes canalizábamos la expectativa de cambio en la Argentina, y la aparición de estas nuevas ideas o formas de hacer política o de comunicar o de pensar la política, la gente razonablemente, y no la juzgo, se abraza a eso. Bueno, yo tengo un solo camino en ese sentido, que es reconstruir la política con mayúscula. Y lo que nosotros hemos hecho hoy, por más que a lo mejor recibamos muchas críticas por estas horas, incluso hacia adentro de nuestro propio partido, es tratar de empezar a construir desde nuestro propio partido la política con mayúscula. Es preferible un bloque más chico, pero que vote homogéneo y que la ciudadanía identifique claramente cómo va a votar frente a los grandes temas de la sociedad, o un bloque más grande que cuando llegue la hora de votar voten 4 o 5 partes y la ciudadanía no sepa en definitiva cómo se va a comportar cada uno de los integrantes de ese bloque. ¿Qué hace más a la calidad de la democracia? Usted hablaba hace un rato de la historia, ¿no? De los que nos hacemos cargo de la historia y de los que por ahí a lo mejor no tanto. Bueno, y el bloque de los 44, en tiempos de Perón, cuando Perón era una mayoría extraordinariamente contundente en la Argentina y movilizaba a las masas populares en la Argentina, y había 44 diputados del radicalismo que estaban ahí, que eran sometidos a una gran presión social y política, y eran una minoría y se mantuvieron firmes, y eso hizo posible que el radicalismo permaneciera en la historia argentina, y vaya si después el radicalismo hizo cosas importantes en la historia argentina. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es recuperar nuestra identidad, ser homogéneos, votar todos juntos, decirle claramente a la gente lo que pensamos, aunque la gente crea que estamos equivocados, porque el día de mañana puede ser que tengamos razón y ahí la gente nos va a acompañar. Sí, recuerdo la famosa frase de Alfonsín, ¿no?, sobre cuáles eran los límites del radicalismo respecto a la derecha. Para cerrar, Hernán Rossi es el secretario general de la Convención de la Unión Cívica Radical, con él estábamos hablando. Hay otro caso, que es el de la diputada Reyes. ¿Qué va a pasar con ella? Y creo que también algún otro diputado. Pero la diputada Reyes, que estuvo ausente, después tuvo expresiones, ayer fue... Nosotros elevamos todos los casos de quienes se apartaron de la posición oficial del partido, que era rechazar el veto de Milei, incluyendo a la diputada Reyes e incluyendo al diputado Cipollini, que fueron 2 diputados que estuvieron ausentes. La diputada Reyes además había manifestado en el recinto que ella se iba a abstener y hizo ahí un discurso bastante complejo para los principios del partido. Nosotros elevamos los 6 casos al Tribunal de Ética Partidario para que lo evalúe y en definitiva establezca cuál es la conducta y si le caben sanciones. Lo único que no hicimos con la diputada Reyes y con el diputado Cipollini, que sí hicimos con los otros 4, es suspenderlos preventivamente.
porque para nosotros el hecho de haber votado con el gobierno a favor del veto a la ley de movilidad jubilatoria, pero además de haber ido a la Casa Rosada y sacarse una foto sonriente con el presidente Milei, mientras los jubilados la están pasando como la están pasando en la Argentina, tiene una gravedad, es casi provocador. Claro. Entonces decidimos que en ese caso, además, le vamos a suspender, porque la Carta Orgánica nos permite hacerlo, provisoriamente la afiliación. Después será el Tribunal de Ética el que decida si son culpables o no son culpables. Hicimos esa diferenciación, pero no dejamos de elevar también, para que se investigue, para que se los cite, para que den sus explicaciones, los casos de Reyes y de Cipollini. Para cerrar lo último, y yo decía ahí cortito, pero le pido una más. Milei ganó democráticamente las elecciones, es decir, legalmente, cumpliendo la legislación de este país, las leyes de este país. Para usted, éticamente, ideológicamente, ¿es un demócrata? No. A ver, que haya ganado las elecciones por las leyes de este país y que además esté utilizando las reglas constitucionales, porque el veto es una potestad constitucional que tiene, no transforma a nadie en un demócrata. Yo creo que su desprecio a la democracia representativa, al Congreso, pero no solo por haber vetado dos leyes, o haber vetado una y ya estar amenazando con vetar la otra, o sea, haber anunciado que va a vetar la otra, la del presupuesto universitario, sino además por decir que en el Congreso están las ratas. Es de una agresividad, y no, eso definitivamente no es propio de un demócrata. Yo espero de todas maneras que mucha gente que está en ese gobierno, que puede ser gente de bien y que puede ser gente apegada al sistema democrático, lo pueda rodear de una manera tal que no tengamos que lamentar cuestiones mayores. Pero yo no lo puedo considerar un demócrata, como tampoco creo que está a la altura de estos tiempos su negacionismo en temas, por ejemplo, como el del cambio climático. No, por eso le nombraba a los asesores de Orbán que vienen, no vienen asesores de gente... Claro, pero además, ¿sabe qué? A mí me parece que el presidente Milei disfruta viendo sufrir a los argentinos. O por lo menos se genera un estado de una situación de provocación y la foto. Porque uno puede decir, ha visto líderes en la historia de la humanidad y también en la historia de la Argentina que le han pedido esfuerzos a los argentinos, pero disfrutar de un ajuste que no está, que no es matemático. Rossi, el otro día recordábamos Churchill cuando pide el sacrificio al pueblo inglés ante la amenaza nazi, lo estaba haciendo compungido y casi no podía ir a dar ese discurso donde pide sangre, sudor y lágrimas y luchar en las playas, en los mares y en el aire, y no se reía después. Entonces, esto no es la guerra, por suerte, pero es el bienestar de la nación. Le agradezco enormemente, Rossi, la conversación. A ustedes un gran abrazo. Adiós. Ahí estaba el secretario